Si estás buscando ese video que te ayude a mostrar tus diseños y convertirlos en fotos para mostrarlos en tus redes sociales, estás en el video correcto. En este video te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera demasiado fácil con Canva. Así que bueno, vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Sánchez y en este video te voy a mostrar de manera muy fácil cómo hacer estos hermosos mockups para que tú muestres tus diseños. Si estás en este video y aún estás un poco confuso de qué significa la palabra mockup, simplemente son maquetas en las cuales nosotros vamos a insertar nuestro diseño que está sin ningún tipo de diseño, es decir, está totalmente en blanco, y nosotros le vamos a insertar nuestro diseño para que quede como una foto real y así de esa manera lo puedas mostrar en tus redes sociales, en tu Instagram, en donde tú quieras, bien sea porque estás comenzando con una tienda bajo demanda, de impresión bajo demanda, bien sea porque tú quieres comenzar simplemente a mostrar tus diseños como productos porque eres dibujante o porque eres artista. Así que en este video te lo voy a mostrar de manera fácil y en esta oportunidad lo vamos a hacer con Canva, ya que ellos tienen una parte en la cual podemos hacer unos mockups súper fácil y sin enredarnos. En una clase pasada yo les había enseñado cómo hacer este tipo de diseño, pero en Procreate, es decir, que cualquier foto que ustedes tengan la pudieran convertir y se ve de manera real también. También les he dejado este video aquí en la parte de arriba por si estás interesado cómo hacerlo en Procreate, porque ya tienes fotos propias tuyas y lo quieres transformar a un mockup. Si no, te quedas a ver este video porque te lo voy a mostrar de manera sencilla. Para este video voy a utilizar estos dos diseños que los dibujé yo en Procreate y bueno, si se dan cuenta es el mismo diseño pero están estructurados de diferentes formas, uno como un patrón repetible y uno como un diseño individual, y les voy a mostrar el ejemplo para estos dos diseños. Bueno, por supuesto lo primero que vamos a hacer es descargar nuestro diseño, no importa en qué plataforma hayas hecho ese diseño, lo vas a descargar de la misma forma que te lo voy a mostrar aquí. Bueno, este es uno de los diseños que yo ya hice. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a descargar sin el fondo y luego de que le eliminemos el fondo, ustedes simplemente lo van a descargar como PNG. Entonces, bueno, en este caso nos vamos a ir a la parte final, le elimino el fondo de mi diseño. Esto lo estoy haciendo yo en Procreate. Y luego simplemente se van aquí a la parte de la herramienta y lo van a descargar como PNG, asegurándose de que no tenga el fondo. Y bueno, lo mismo voy a hacer entonces con mi segundo diseño. Elimino el fondo y lo descargo como PNG. Y bueno, ahora sí nos vamos a hacer nuestro mockup para que lo puedan utilizar en las redes sociales. Bueno, ya estamos entonces aquí en canva.com, van a abrir entonces Canva y nos vamos a ir aquí a la parte y lo que vamos a hacer es que van a buscar un diseño. Yo voy a hacer directamente un post de Instagram para mostrarle cómo nos quedaría ya para las redes sociales ya listo. Entonces ustedes lo que van a colocar aquí es post de Instagram en la parte superior, simplemente para que les dé el tamaño que ustedes necesitan. Vamos a hacer un post de Instagram cuadrado y vamos a crearlo desde cero. Yo lo voy a crear desde cero. Una vez que ya están aquí adentro, les va a aparecer entonces su recuadro, aquí su post blanco. Nos vamos a ir a la parte de archivo, subir, y van a subir su archivo y lo van a buscar en su diseño, ya el que ustedes ya descargaron, en mi caso que fue el que les mostré, que yo dibujo en Procreate. Entonces se van acá y lo que hacen es darle clic y cargar. Yo no lo voy a hacer porque ya aquí tengo mis dos diseños ya listos cargados. Una vez que hayan hecho eso, entonces les voy a mostrar cómo hacer este tipo de mockups que les muestro en pantalla, pero les voy a dar les voy a mostrar 3 opciones de cómo ustedes podrían hacerlo para que consigan aún más diseños para sus Instagram. Ok, la primera opción se van a ir aquí a la parte donde dice elementos y en la parte de elementos van a escribir la palabra mockups y luego que hagan la palabra mockups les va a aparecer esto, mockups y marcos. Cuando les aparezca esto, ustedes pueden, si están interesados en hacer mockups con computadoras y eso, se van aquí a la parte, pero vamos a ver qué otro tipo de productos trae.
Entonces se dan cuenta que aquí tiene stickers, camisetas, tienen un suéter, tienen una chica y así. Tienen una cierta cantidad de productos que ustedes pueden venir a hacer acá. Como se vería, por ejemplo, una camiseta. Tenemos esta foto. Voy a escoger 4 para que vean la diferencia y ahorita las acomodamos. Vamos a escoger 3 más. Bueno, ya tengo entonces 4 diseños aquí. Vamos a empezar con el primero que descargué. Entonces nos vamos a ir y por supuesto tenemos que extender nuestro diseño para cubrir todo nuestro post que está acá. Yo lo que voy a hacer es que voy a extenderlo y voy a cortarle las piernas a la chica, ¿verdad? Pero voy a dejar la parte esta que está acá en el cual se vea el producto que yo quiero vender y la chica que está acá. Luego de eso lo que vamos a hacer es donde nos vamos a ir donde dice archivo subir y vamos a subir el diseño. Entonces yo voy a jugar con estos 2 diseños que yo subí. Voy a subir este primero y lo que vamos a hacer es introducirlo. Cuando ustedes lo introduzcan, él se lo va a colocar donde él quiera o lo va a colocar en el centro del diseño. Pero si se dan cuenta, a mí no me gusta mucho como se ve aquí. Si a ustedes no les gusta, ustedes le van a dar doble clic a su ratón y les va a aparecer el diseño en esta forma. Entonces ustedes pueden simplemente jugar con su diseño. En mi caso, yo lo que voy a hacer es subirlo, es decir, que me quede más arriba en la parte superior la impresión o el diseño, y lo voy a hacer un poquito más pequeño y lo voy a centrar. Entonces si se dan cuenta, aquí yo no tengo que cubrir absolutamente todo el cuadrado que me había mostrado. Voy a colocar aplicar diseño y este sería el diseño. Si todavía lo quiero un poquito más arriba, ustedes simplemente pueden jugar con eso. Voy a colocarlo nuevamente y él se los va a acomodar. Y este sería el diseño de mis flores de mi camiseta. Yo lo hice de esta forma porque a mí no me gusta mucho cuando se ven cuadrados en las camisetas, sino que me gusta que se vean de esta forma. Entonces, bueno, este ya sería el primer post para Instagram si ustedes quieren mostrar su diseño. Si no les gusta, por supuesto, la foto, ustedes pueden buscar otro tipo de foto. Vamos a ver si ustedes, por ejemplo, tuvieran un bolso como este, que ya descargué, hice la tarea de descargarlo. Vamos a, nuevamente, ustedes lo que van a hacer es que van a extender su diseño. Este es en el caso de que ustedes quieran que su diseño se vea en todo su post de Instagram. En este caso, vamos a cubrirlo nuevamente con el mismo diseño para que vean las dos opciones. En este caso, yo podría colocar mi diseño de esta forma. Si no me gusta, le puedo dar nuevamente doble clic. Incluso puedo agarrar y hacer que mi diseño me quede al revés, ¿ok? Lo puedo extender y aplicar y podría quedar nuestro diseño de esta forma, de tal manera que el diseño, si se dan cuenta, queda súper como dos cositas aquí blancas y queda un diseño muy diferente. Si ustedes lo que quieren es duplicar, ¿verdad? Ustedes pueden duplicar, fíjense que ya aquí se ve que está duplicado y quieren mostrar un diseño con el primer diseño y luego con el segundo, ustedes también pueden hacerlo. Ahora voy a llevar el diseño de mi patrón repetible, voy a darle doble clic acá nuevamente a mi diseño, ¿verdad? Lo voy a extender porque si se dan cuenta no cubre todo el bolso, entonces ustedes lo van a extender porque él no está cubriendo todo. Si quiero que las flores sean más grandes, lo puedo hacer. Si quiero que las flores se vean así como se ve más o menos acá, lo voy a dejar porque me gusta mi diseño de patrón. Y fíjense qué hermoso, y ustedes pueden mostrar esto en las redes sociales y tendrían otro post nuevamente, ¿ok? Ahora vamos a suponer que quieren una taza, listo, van a hacer exactamente lo mismo. Entonces ustedes pueden buscar aquí, dependiendo del producto que ustedes están mostrando, sus diferentes diseños. Vamos a poner este cuadrado y listo, podríamos poner nuestro cuadrado o podríamos nuevamente duplicar y colocar el diseño. Entonces si se dan cuenta que con un solo diseño yo encontré la forma de que ustedes puedan mostrarlo de diferentes formas. Es simplemente una idea. Por cierto, las plantillas con que utilizo yo para hacer estos diseños, para tener formas, se las voy a dejar en la parte de abajo. Son unas plantillas que se llaman plantillas maravillosas y ahí es donde hago yo mis diseños en Procreate.
y para que me queden de diferentes formas como la que ven acá, ¿ok? Bueno, continuemos. Entonces fíjense lo lindo que se ve bien de ambos lados. Y bueno, por último, si ustedes quieren mostrar otro diseño para su suéter, este en particular no tiene fondo y no lo vamos a dejar de ese fondo blanco porque el suéter es blanco. Entonces ustedes pueden cambiar la parte posterior. Ok, lo podemos cambiar a lo mejor en rojo. Ahorita vemos, yo creo que lo cambiaría de acuerdo al diseño. Voy a meter este diseño nuevamente acá. Vuelvo a darle doble clic y si lo podemos hacer más grande o más pequeño, lo podemos dejar. A mí me gusta así como está y listo, lo podemos dejar acá. Vamos a cambiar el fondo porque no me gustó, está como muy chillón. Entonces ustedes pueden venir acá y ver que la paleta de colores ya se les sube acá y entonces para que les combinen con el suéter. Y entonces fíjense en cuántos segundos yo hice cuántos posts para Instagram para ustedes mostrar sus diseños en sus redes sociales. Entonces fíjense lo lindo que han quedado esta idea de mostrar mockups en Canva y es una manera muy sencilla de hacer sus diseños y mostrarlos en sus redes sociales. La segunda forma para mostrar y sus diseños sería viniéndose aquí a la parte donde dice diseños y por ejemplo si en el caso ustedes quieren mostrar camisetas van a colocar la palabra t-shirts. No pongan la palabra camiseta porque no les da tantas opciones, colóquenla así como está aquí en inglés. Entonces colocan diseños y t-shirts y si se dan cuenta aquí les aparece diferentes diseños ya listos para sus posts de Instagram y por ejemplo tienen este que está acá. Ok, no me gusta mucho porque como que le corta la camiseta ahí, pero también está por ejemplo este que está acá y así ustedes pueden revisar diferentes opciones. No hay ninguno que me ha gustado, pero es cuestión de que ustedes comiencen aquí a buscar qué es las opciones que a ustedes les gusta. Ok, bueno, vamos a irnos aquí porque no sé para dónde se me metió. Listo, aquí está. Por ejemplo está si quieren mostrar una camiseta, bien sea para hombre, entonces luego él les da la opción y empieza a buscar las opciones que ustedes van agarrando de acuerdo a lo que ustedes quieren. Ok, fíjense que está por ejemplo esta que está acá. Ustedes pueden venir y acomodarlo un poco, ok, para que no se... y ustedes pueden colocar las ideas, por ejemplo, un poquito de acá. Entonces ya tenemos este diseño que ya está listo. Le podemos cambiar nuevamente los colores y vamos a introducir nuestro diseño. En el caso mío vendría siendo este diseño, pero como este no es un mockup, no lo va a introducir, pero ustedes se lo pueden colocar encima. Ya va. Vamos, antes de eso, van a agarrar la foto, van a darle al botón y van a bloquear la foto para que cuando yo mueva mi diseño no me lo introduzca dentro de él. Y van a colocar su diseño. Este diseño no está muy bonito pero ustedes pueden acomodarlo, es decir, no tienen que ser exactamente como está. Vamos a quitarle esta pluma tan fea de acá y ustedes pueden venir y agarrar esas ideas acá rápidamente. Fíjense, no estoy perdiendo mucho tiempo, simplemente vamos a agarrarlo, vamos a quitarle este corazón. Yo lo que quiero mostrar es mi camiseta, la verdad. Y el post está feísimo, la verdad, pero yo quería mostrarles más que todo para que agarraran más o menos la idea de cómo ustedes pueden venir y hacerlo acá. Bueno, entonces ya tendrían más o menos, vamos a quitarle esto de aquí. Y por ejemplo ustedes le pueden poner que sus redes sociales más bien queden aquí en la parte de abajo y de esta forma se viera como un poco más estructurado el diseño. Y bueno, ya tienen entonces otro diseño. Ustedes también pueden agarrar el diseño, ok, lo pueden acomodar a su gusto. Y yo le agarraría y se van aquí a la parte de transparencia y lo ponen un poquito opaco, no tanto, es un poquito como un 90, un 5, le bajan 5 o 4, de tal manera, fíjense que él se va a ver como si estuviera adaptado a la franelita. Entonces a mí me parece que esta es otra opción que pueden hacer. Entonces diseños y se buscan qué tipo de diseños pueden buscar acá, unos posts que ya están hechos. Por ejemplo, este me parece que está chévere si quieren colocar un diseño para hombre
o simplemente ya tienen el diseño ya estructurado, o pueden agarrar este y cambiarle un poco los diseños, es decir, tienen la idea pero cambiar esa estructura si ven que está muy cargado. Para mí en particular este está muy cargado, pero tienen esta otra opción, ¿ok? Y le pueden poner a lo mejor un beige, bueno, no sé, así le pueden dejar. La tercera opción que les doy es que se van a ir a la parte donde dice aquí fotos. Ustedes van a poner también la palabra mockups, ¿ok? Vuelven a colocar la palabra mockups y les aparece fotos de esos diseños, todas estas que están acá. Por ejemplo, si son tazas, a lo mejor ustedes pueden utilizarlo si el diseño es pequeño. Les voy a mostrar cómo quedaría. Vamos a suponer que tienen una taza acá, le van a colocar un fondo, vamos a colocarle un fondo claro, no tan oscuro. Y luego lo que van a hacer es que van a insertar nuevamente el diseño. En este caso yo podría insertar la taza y se me va a ver acá, ¿sí? Y fíjense que se ve bastante bien. Entonces también vamos a hacerlo con otro producto para mostrarle el último, que sería por ejemplo con una camiseta. Pueden agarrarla, colocarla en la mitad de su post de Instagram, ¿ok? Y luego lo que hacen es nuevamente que suben su diseño, lo colocan en la mitad y luego ustedes le pueden dar un poquito aquí, acá. No mucho, como les dije, tiene que ser muy poquito porque si no se va a cambiar el diseño. Entonces ya esta sería otra forma y si se dan cuenta se ve bastante bien. Ustedes lo pueden hacer bien sea para mostrárselo en sus páginas de Instagram, lo pueden mostrar en Etsy si tienen una tienda en impresión bajo demanda y pueden simplemente venir y buscar las diferentes opciones. Hay muchas opciones y mostrar sus diseños en Instagram o en las redes sociales. Bueno, espero les haya gustado este video por hoy y poder ver sus diseños y su mockup listos ya en las redes sociales. Entonces espero que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video.